Dios bendiga a todos los profesores y a todos los compañeros y compañeras. Este es el bosquejo de Colosenses. Introducción. Esta iglesia de los Colosenses fue probablemente fundada por Epafras. Colosenses capítulo 1, verso 7, capítulo 4, versos 12 y 13. Y como resultado de la obra de Pablo en Éfeso. Pablo, ahora bajo arresto domiciliario en Roma, Romanos capítulo 4, versos 10 al 18. Hechos capítulo 28, versos 30 y 31. Estando Pablo en prisión, Epafras lo visitó y le habló de herejías que acosaban a los colosenses, lo que llevó a Pablo a escribirle esta carta para advertirle en contra de aquellas falsas enseñanzas que por una parte oscurecían la majestad y la gloria de Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 15, capítulo 2, verso 18. Y que por la otra introducían el ascetismo. Colosenses 2, 16 al 23. La falsa enseñanza era una mixtura de judaísmo ceremonial. Colosenses capítulo 2, verso 18, y de teosofía oriental, Colosenses 2, 18, que se oponían a la simplicidad y a la libertad del Evangelio y la unión vital con Cristo, el Señor resucitado. Colosenses 2, 19, capítulo 3, verso 1. En Colosenses capítulo 1, verso 5, el apóstol Pablo habla de la esperanza guardada en los cielos. Y esta palabra es motivadora para los creyentes y resalta la conexión entre el conocimiento, verdad y propósito como fundamento de la vida cristiana y como base. En Colosenses capítulo 1, verso 7, Pablo elogia a Epafras, quien enseñó a los colosenses sobre la gracia de Dios. En este versículo, Pablo destaca la importancia de tener líderes espirituales que guíen a la comunidad en la fe. En el capítulo 2, verso 8 de Colosenses, el apóstol Pablo da la advertencia contra la filosofía y tradiciones humanas que pueden desviar a los creyentes de Cristo. Aquí Pablo enfatiza la necesidad de discernimiento espiritual. En el capítulo 2, versos 16 al 23, el apóstol Pablo reafirma que nadie debe juzgar a los creyentes por prácticas externas como festividades o rituales, destacando que lo esencial es vivir en Cristo, que la práctica no tiene valor para la salvación. Aquí se critica el legalismo y afirma que solo Cristo puede transformar verdaderamente al creyente. También advierte contra quienes pretenden humillar a otro mediante experiencia mística o visiones, recordando que solo Cristo debe ser el centro de adoración y vida espiritual. También se menciona que aquellos que se apartan de Cristo no sostienen su cabeza, o sea, Cristo, y por lo tanto crecen de verdadero crecimiento espiritual. En el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El apóstol Pablo enfatiza la nueva identidad del creyente en Cristo al resucitar con Él. También se le insta a enfocarse en lo que tiene valor, que es lo espiritual, lo eterno. Ya en el capítulo 4, Epafras, quien está en oración constante por los colosenses, es un ejemplo de su fe. Estos versículos reflejan temas como la preeminencia de Cristo, porque Él es el primero, el más importante. Él es superior en todo. Él en todo tiene superioridad. En Colosenses capítulo 1, verso 18, dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Tema: la supremacía de Cristo y la nueva vida en Él. Supremacía es la condición de ser el más alto en autoridad, poder sobre los demás. Él tiene el dominio total en absoluto. Autor: el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 1, verso 23, capítulo 4, verso 18. Fecha: esta carta fue escrita alrededor de los años 60 y 62 después de Cristo, aproximadamente en el mismo tiempo en que Pablo escribió la carta de Efesios y Filipenses durante su encarcelamiento en Roma. El tema principal: la supremacía de Cristo, la advertencia contra la herejía y la vida cristiana. Dios le bendiga a todos. Bueno, a mí me tocó el destino de la carta de los Colosenses. Hay algo muy importante que podemos decir: cuál es el destino de la carta. Entonces, miramos que el destino de la carta a la iglesia en la ciudad de Colosas, como lo indica el saludo inicial, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Esto está en la carta de Colosenses capítulo 1, versículo 2. Y también, ¿qué sabemos de Colosa? Pues de Colosa era una ciudad de Frigia, dentro de la región de Asia Menor, hoy en Turquía. Estaba cerca de las otras ciudades como la Odiseas e Hierápolis. Esto está en Colosenses capítulo 4, versículo 13. Aunque antes fue una ciudad muy influyente, muy importante en su época por el comercio de lana, para el tiempo de Pablo ya no era tan influyente aquella ciudad. Y miramos que a pesar de su tamaño, había allí una comunidad fiel, una comunidad cristiana fiel, cristianos fieles. Y eso es lo que hace valioso el destino de la carta. Miramos que si no fueran sido fieles, pues el apóstol Pablo quizás no había escrito esa carta, pero miramos que a pesar de todo eran fieles. ¿A quiénes fue enviada? Miramos que fue dirigida a los creyentes en Colosas, llamados santos y fieles en Cristo. La iglesia probablemente estaba formada en su mayoría por gentiles, no judíos convertidos. La carta también fue enviada para ser compartida con la iglesia de la Odisea. Esto está en Colosenses capítulo 4, versículo 16, mostrando que su contenido era útil para otras congregaciones. ¿Por qué Pablo escribió esta carta? Miramos que aunque Pablo nunca visitó
personalmente a Colosas. Esto está en las cartas de los colosenses, como estamos hablando, versículo 2, de capítulo 2, perdón, versículo 1. Sabía de la iglesia por su santo es el Señor, de compañero Epafras, uno de sus de colaboradores. Eso está en Colosenses capítulo 1, versículo 7 al 8. Pablo escribe por qué la iglesia estaba enfrentando falsas enseñanzas que mezclaban filosofía humana, legalismo judío y culto a los ángeles. Esto está en Colosenses capítulo 2, versículo 8 y de capítulo 2, versículo 18. Su intención era reforzar la fe de los colosenses, enseñándoles que Cristo es supremo y suficiente. ¿Qué importancia tiene este destino? O sea, ¿qué importancia hay en este destino? El destino de esta carta nos muestra que Dios se interesa por iglesias pequeñas y fieles, no solo por las grandes o famosas. Miramos que de Colosas, aunque no era influyente como lo era antes, recibió una carta inspirada por el Espíritu Santo que sigue transformando vida hoy. Miramos que, ¿por qué? Porque esa carta nos motiva a seguir adelante. Las iglesias que todavía no han crecido, no habemos un buen grupo que lideramos, pero sabemos que ahí es donde Dios toma el control. Y además, el hecho de que esta carta se leyera también en la Odisea de Colosenses capítulo 4 versículo 16 revela que el mensaje tenía valor más allá de una sola ciudad. El mensaje tenía valor más allá de una sola ciudad. Y para conclusión, santo es el Señor, para concluir todos estos puntos muy importantes, el destino de la carta es la iglesia en Colosas, una comunidad fiel pero vulnerable ante errores doctrinales. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe para fortalecer su fe en Cristo. Esta carta nos enseña que no importa el lugar ni el tamaño de la iglesia, cuando hay fe y fidelidad, Dios habla, instruye y fortalece. Miramos algo muy importante, que el valor eterno del destino de la carta a los colosenses y la ciudad de Colosas, que es quizá lo mismo, porque fue dirigida la carta a los colosenses, la ciudad de Colosas. Aunque pequeña era aquella ciudad, santo es el Señor, y que iba bajando su economía, y que eso sucedió en los tiempos del apóstol Pablo, aunque él no fue, recibió una de las cartas más profundas del Nuevo Testamento. Esto nos enseña que el valor espiritual de una iglesia no depende de su tamaño, fama o influencia en el mundo, sino de su fidelidad a Cristo y su necesidad de verdad, la necesidad de que yo tengo, que sea algo verdadero, que Dios diga verdaderamente me necesita, verdaderamente me alaba, me busca de verdad, aunque no mire una multitud, aunque no mire un milagro grande, aunque no mire que esté sucediendo algo extraordinario, pero me busca de verdad. Miramos algo muy importante, que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, se dirige a una comunidad real, en un lugar geográfico concreto, con problemas doctrinales reales, y les ofrece una de las revelaciones más gloriosas sobre la identidad y suficiencia de Cristo. Históricamente, Colosa fue una ciudad estratégica en siglos anteriores, pero ya para el siglo I después de Cristo había perdido su relevancia económica y política. Sin embargo, esto no impidió que allí se levantara una iglesia viva, formada por creyentes convertidos, posiblemente por el testimonio fiel de Epafras. Esa iglesia enfrentaba la presión de una cultura que quería mezclar la verdad del evangelio con enseñanzas humanas.
rituales, legalismos y muchas prácticas místicas. Y eso motiva a Pablo a escribir una carta que corrige, exhorta y edifica no solo a Colosas, sino a toda la iglesia de Cristo a lo largo de los siglos. Porque la carta quedó implantada para que nosotros también la leyéramos, o sea, quedó escrita en la palabra de Dios, en la Biblia. Y miramos que en esta carta el apóstol no solo responde a una necesidad puntual, sino que nos deja una enseñanza eterna. Cristo es el centro de la fe cristiana. Es la imagen del Dios invisible, el creador de todo, la cabeza de la iglesia y el reconciliador de todas las cosas. En Él habita toda plenitud de Dios y en Él estamos completos. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, de capítulo 2, versículo 9 al 10. Ese es el corazón del mensaje que los colosenses necesitaban escuchar y también nosotros hoy. Por tanto, el destino de esta carta nos revela algo más profundo que una simple ubicación geográfica, que quizá una simple ciudad que esté ubicada en un mapa. No, nos muestra el carácter de un Dios que se interesa por su pueblo, se interesa por la necesidad, se interesa porque un pueblo le busque con sinceridad, que un pueblo le busque con todo el amor y con toda convicción. Y que tenga una visión, y la visión es poder llegar al reino de los cielos. Pero miramos que algo muy importante, poder corregir lo malo que hay en nuestra vida, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro corregimiento. Donde haya una iglesia vereda, ahí debemos de corregir. Porque nos muestra algo muy importante, el carácter de un Dios que se interesa por su pueblo. Miramos que Dios se interesa por nosotros. Santo es el Señor, y nos recuerda que la palabra de Dios no está limitada por fronteras, famas o recursos, sino que llega justo donde es más necesaria, y nos inspira a reconocer que así como Colosa fue destinataria de una verdad poderosa, nosotros también lo somos hoy, en medio de una sociedad llena de confusión, religiosidad falsa y filosofías humanas. Esta carta nos vuelve a centrar en lo esencial. Cristo es todo y en Él estamos completos. Me pasé un poco, pero hasta aquí yo logré concluir. Anoté lo más esencial, lo más claro. Santo es el Señor y esta es mi parte. Dios las bendiga. El punto que me corresponde a mí es el propósito o los propósitos de la carta a los colosenses. El primero se puede dividir en tres partes y es manifestar primero a los colosenses la solicitud que sentía el apóstol por ellos y también su preocupación por el desarrollo de su vida espiritual. Y la otra parte del primer propósito es darles información relacionada con su ministerio. El segundo propósito del apóstol Pablo es presentar a Jesús como preeminente y advertirles a los colosenses acerca de las herejías que los pudieran alejar o distraerlos de la preeminencia del Señor. Y por último, alentarlos a la santidad. Ese es el tercer propósito. Entonces quiero explicar algo acerca de los tres propósitos que encontramos en la carta a los colosenses. Y para eso hay que tomar la Biblia. En Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 12 encontramos la primera parte del primer propósito. Y es precisamente manifestar a los colosenses la solicitud que tenía el apóstol por ellos. Por ejemplo, en el versículo 3 él les dice que siempre está orando por ellos y también que él ha oído de quiénes son los colosenses. Ya sabemos que el apóstol no los conocía personalmente y tampoco ellos a él, pero sí él había oído de la fe que ellos tenían en Cristo Jesús y del amor que ellos sentían por los líderes espirituales, es decir, aquí como lo dice el versículo 4, por los santos. También él les habla en el versículo 9, hablando acerca de esa solicitud que el apóstol sentía por ellos. Él les dice
que, que desde el día que él oyó de los hermanos en Colosas, no ha dejado de orar por ellos y no ha dejado de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí está la parte B del primer propósito. El apóstol estaba preocupado por la vida espiritual de los creyentes en Colosas, cuando les dice que él quiere que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y de la sabiduría e inteligencia espiritual. Les dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces nos presenta ese deseo o la preocupación que hay en el apóstol por la vida espiritual de la iglesia en Colosas. La parte C del primer propósito, cuando nos dice que él quería darles también información relacionada con su ministerio, lo encontramos aquí en el capítulo 4, versículos 7 al 18, donde él les habla acerca de la obra que él está realizando, ¿cierto? Él les habla de ese programa que él tiene y también refiere o hace mención de algunos ministros del Evangelio que lo acompañan, que están con él. Por ejemplo, habla de Aristarco, que está también en la prisión con él. Eh, Habla de Marcos, el sobrino de Bernabé, y les dice, cuando él vaya, recíbanlo, ¿verdad? También hace mención de otros hombres del Señor que lo acompañan en su obra ministerial. Entonces esto les presenta un panorama a los colosenses del trabajo que está desarrollando el apóstol Pablo. Ya para el segundo propósito encontramos que él les quiere presentar a Jesús como superior a todo, ¿verdad? Desde el versículo 13 hasta el capítulo 2, versículo 9, encontramos lo que les habla el apóstol Pablo y en esto lo podemos dividir en dos partes. Como decíamos, presentar a Jesucristo como preeminente en todo y la otra parte es advertirlos acerca de las herejías que los podían distraer de aquella preeminencia. Lo primero es que el apóstol les manifiesta, por ejemplo en el versículo 15, que Jesús es la imagen del Dios invisible, que es el primogénito de toda creación, que todas las cosas fueron creadas por Él. Él les habla de lo que es visible o invisible, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra. Él les habla de dominio, de potestades, de principados, de todo. Fue creado por Él, a través de Él y para Él. Y Él les dice en el versículo 17 que Jesús está antes de todas las cosas. Es más, todo subsiste gracias a Jesús. La otra parte de esa preeminencia es que Él es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Él es la cabeza de la iglesia. Y en el versículo 19 nos dice algo muy importante, y es que al Padre le agradó que en el Hijo, en Jesús, habitara toda plenitud. O sea, que Él fuera superior a todo, ¿cierto? Ahora, la otra parte del propósito 2 es advertirlos en contra de las herejías que los pudieran distraer. En el versículo 8 del capítulo 2, por ejemplo, Él les dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, tengan cuidado, ¿verdad?, con lo que alguien le pueda decir en contra de la verdad de Jesús, como quien dice que Él no es superior, que Él es solamente alguien que está ahí al pie de Dios, pero que no es igual a Dios, ¿cierto? Entonces, Él les habla de aquella advertencia, tengan cuidado, porque mire, en el versículo 9 una vez más repite, Él dice, porque en Él habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. O sea, Jesús es Dios. Lo último que me corresponde a mí y es explicar un poco acerca de ese aliento que el apóstol Pablo les habla acerca de la santidad o la amonestación que les habla. En el versículo 5 del capítulo 3, por ejemplo, él dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, etcétera, ¿verdad? Él les comienza a hablar de esa nueva vida en Cristo. Aléjense de esto que no es agradable a Dios. Entonces, miramos a través de la palabra del Señor que el apóstol Pablo los alienta, dice: sean santos, ¿verdad? Cuando si uno lee detalladamente el capítulo 3, va a encontrar ese deber que como creyentes tenemos de vivir para Dios. Todo lo que el apóstol Pablo les habla en este capítulo va relacionado con la santidad de la iglesia. Y por último, quiero terminar diciendo lo que está en el capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Debemos estar orando, debemos estar pendientes de nuestra vida espiritual. Dios les bendiga. Cualidades especiales de la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses es la más cristológica de las cartas del apóstol Pablo. Contiene las más claras imágenes de la Biblia acerca de la preeminencia de Cristo. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17, lo siguiente: es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. El apóstol Pablo aquí hace una relevancia o un hincapié en la divinidad, en la misión salvadora, en la supremacia de Jesucristo. Enseña que Cristo es la imagen misma de Dios, el Padre, el Creador, la cabeza de la iglesia, el primero en resucitar, el Redentor. Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad y cumple su misión divina bajo la dirección del Padre. Esa es la primera cualidad que encontramos. La segunda cualidad que encontramos en la carta a los Colosenses es que contiene la más intensa advertencia de la Biblia contra los peligros de las filosofías humanas. Y lo podemos ver en Colosenses capítulo 2, verso 8. Dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí Pablo hace una advertencia, y Pablo advirtió también contra aquellos que enseñaban que la verdadera espiritualidad se obtenía a través de ritos espirituales, de abstenencias de comidas, de adoración a los ángeles, y entonces enseña que más bien la espiritualidad y la madurez espiritual y el conocimiento de Dios se manifiestan por medio de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en Jesucristo. Debe ser nuestra mirada, que Cristo debe ser el número uno en nuestra vida, que siempre Él es, que Él es superior, Él es el principio y el principal en cada una de nuestras vidas. Entonces, en la segunda cualidad encontramos que es una clara advertencia contra todas estas filosofías huecas y todos estos rudimentos que pueden acabar con la verdadera doctrina, que es cristocéntrica. La tercera cualidad que encontramos es que la más buena forma de agradecer de Pablo se caracterizó en sus cartas, y aparecen aquí por primera vez, y está en Colosenses capítulo 4, verso 18. Y dice así: la salutación de mi propia mano.
de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Los saludos de Pablo también nos dan una idea de quién es Cristo. Y aunque Pablo fue un apóstol de Jesucristo, él no podía dar la gracia a la humanidad y él necesitaba y tenía claro de que Jesucristo era el único que podía dar esa gracia y esa paz. Ese era un saludo invariable en Pablo, tal vez en todos los creyentes. En todas las cartas que vemos que escribió el apóstol Pablo nos podemos dar de cuenta que siempre él hacía énfasis que la gracia y la paz sea con todos vosotros. Él era consciente que a través de Jesucristo y nuestro Dios nos podía dar esa paz. Y nosotros también como cristianos debemos tener presente que la gracia y la paz son esenciales en medio de cualquiera de nuestras circunstancias por las cuales estemos atravesando. Héctor Brand, del Salón 2, la exposición que nos corresponde la de Colosenses. En este caso, a su servidor le toca exponer sobre lo que es el bosquejo y la parte primera del bosquejo de Colosenses. Está allí en Colosenses capítulo 1, versículo 1, 2 y verso 3. Y la parte es la persona y la obra de Cristo. Entonces en esta hora vamos a presentar la primera parte, que es la salutación. La salutación era una manera cariñosa de Pablo expresarse en sus cartas, y también era una forma de introducción que él usaba para sus cartas. Agradece por la fe de los colosenses y su disposición para la obra de los santos. La segunda parte es la oración de Pablo por los colosenses, que está en el capítulo 1, verso 9 al 14. Allí Pablo ora porque Dios le dé sabiduría a los colosenses para poder enfrentar aquellas falsas doctrinas que se estaban proliferando. Y el deseo de Pablo era que ellos alcanzaran el conocimiento en Dios para poder refutar todas estas herejías que se estaban presentando. En la parte C encontramos el carácter de Cristo. Lo encontramos en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 23. Pablo presenta a Cristo como la imagen del Dios invisible. Lo presenta como el creador de todas las cosas. Lo presenta como el que es antes de todas las cosas. Pablo dice que Cristo es el primogénito de los muertos. Pero también dice que a través de él reconcilió a la humanidad por el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario, que fue lo que nos abrió la puerta para que todos los seres humanos tengamos la oportunidad hoy de contar con la gracia de Cristo y tener la oportunidad de salvación. En la parte D encontramos los sufrimientos de Pablo por Cristo. Eso lo encontramos en Colosenses capítulo 1, verso 24 y Colosenses 3, verso 4, donde Pablo describe los sufrimientos de él como una parte de completar lo que hizo falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia. Y de esta manera él también, a través de los sufrimientos, se hace partícipe de la obra redentora de Cristo a través de sus sufrimientos, permitir que la obra de Cristo pudiera seguir avanzando. Pero también en el capítulo 3, verso 4, Pablo dice que la vida de los creyentes está escondida con Cristo en Dios, como una manera de hacernos ver la seguridad que tenemos los creyentes cuando nos acercamos a Cristo y mantenemos la fidelidad para el cumplimiento de lo que es la palabra de Dios. Podemos estar seguros porque vamos a estar protegidos en la gracia y la misericordia de Dios. A mí me corresponde hablar acerca de la defensa de la preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo se refiere a su posición, de su presencia y dominio sobre todo.
tanto en la creación como en la redención. La preeminencia de Cristo es mejor que la filosofía. Es una disciplina que se ocupa de preguntas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente, el lenguaje. Es un estudio reflexivo. En Colosenses 2, 11 al 17, allí uno puede mirar acerca del legalismo. El legalismo es el uso excesivo e impropio de la ley. Colosenses 2, 18 al 19. Miramos el misticismo. Se refiere a la búsqueda de una unión directa y profunda con lo divino. Otro punto, el asceticismo, es la doctrina filósofa que busca, por lo general, purificar al espíritu por medio de la negación de los placeres materiales. Colosenses 2, 20 al 23. En muchas tradiciones religiosas o espirituales, la ascética es un modo de acceso místico. La mayoría de los sistemas ascéticos enseñan las necesidades fisiológicas del individuo por considerarlas en orden inferior. Frente a todas estas cosas, debemos mirar de que lo importante es la defensa de la preeminencia de Cristo y centrados en Cristo, según Colosenses 3, 1 al 4, que dice: buscar las cosas de arriba. Significa luchar por poder poner las cosas celestiales en práctica. Cristo nos da poder para ayudarnos a vivir en esperanza para el futuro. En Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso nosotros necesitamos buscar cada día la presencia del Señor. Y todos nosotros estamos completos en el Señor. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Mi nombre es Óscar Lucumí Valencia. La parte del bosquejo que me corresponde es la preeminencia de Cristo. En Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17, muestra la preeminencia de Cristo. Se refiere a la superioridad, dominio, señorío, supremacía que tiene sobre todo lo que existe. Cristo es considerado el origen y propósito de la creación. La preeminencia de Cristo es la fuente y el sostén y el objetivo de todo. Él es sobre todo espiritual, físico, etc. Él es el fundamento para la salvación del hombre. Cristo tiene la preeminencia en todo en el gobierno universal. Él es la reconciliación, sabiduría y conocimiento en la vida cristiana y en cada aspecto de lo que existe en el universo. Él es la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. La imagen de Dios invisible, el primogénito de la creación. Las cosas visibles e invisibles fue creado por Él y para Él.
por medio de Él y para Él. Él es el antes de todas las cosas. Él es el principio. Miramos aquí, en esta carta, en la vida o pureza personal. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 17. Nos muestra que debe haber un cambio, dejando todo lo que desagrada a Dios, como impureza, laxivia, fornicación, adulterio, rencores, todas estas cosas, porque a través de estas malas prácticas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Dios nos llama a un cambio, a ser renovados. Somos personas que cada día estamos siendo renovados en el Señor, donde todos somos iguales en el Señor, porque en Él habita en todo, siendo santos, amables, humildes, sencillos, y el amor de Dios gobierna en nuestros corazones. La paz del Señor siempre está gobernando en nuestros corazones. También miramos en el compañerismo cristiano, Colosenses 3, 12 al 17. Debemos de ser personas donde se refleja la imagen de Dios. Santos, amables, humildes, pacientes, no rencorosos, siendo perdonadores, teniendo amor unos por otros, siendo pacíficos, mostrando siempre el amor de Dios en nuestros corazones. Nuestro corazón debe estar lleno de la palabra de Dios para poder hablar la palabra con sabiduría, para poder dar el mensaje a cada persona que lo necesita. Y podemos nosotros hacer las cosas, y cuando las hacemos para Dios de todo corazón, en el nombre del Señor, siempre dando gracias a Dios por todo lo que Él hace. En la vida del hogar también nos dice la Biblia que los cristianos debemos tener un hogar ejemplar, Colosenses 3, 18, 4, 1. Este hogar ejemplar consiste en que la esposa debe someterse a su esposo. El esposo debe amar a su esposa. Los hijos deben amar a sus padres. Sus padres no deben provocar a ira a sus hijos. También dice que los siervos deben amar, respetar, someterse a sus amos. Los amos deben hacer estas cosas con justicia, sabiendo que en el cielo tenemos un amo y Él es que da la recompensa. Miramos también en el testimonio. Nos habla el apóstol de perseverar en la oración, dando siempre gracias a Dios. Tenemos que orar unos por otros, orar por nosotros mismos, para que el Señor nos ayude para llevar la palabra, el mensaje de salvación a los necesitados. El mensaje que Dios nos da de salvación para otros. Hay que actuar con sabiduría con los de afuera y aprovechar bien el tiempo. Y nuestro corazón debe estar lleno del Señor. Y la paz de Dios, dice, gobierna en nuestros corazones. También encontramos en el servicio. El apóstol llama a algunos hermanos, ministros, para que llevaran el mensaje o dieran a conocer las cosas, lo que estaba aconteciendo. Ahí menciona algunos hombres, como fue Tíquico, también menciona a Onésimo, menciona a Aristarco, a Juan Marco, a Epafras. Los menciona que fueron unos hermanos, compañeros que le ayudaron siempre en este ministerio.
Y en la conclusión miramos 4 puntos fundamentales, digamos, de lo que es el resumen de esta carta a los Colosenses, ¿verdad? Que es en lo que concluye esta parte, como es la centralidad de Cristo en todas las cosas, exhortación a los creyentes a enfocarse en lo celestial, y tercero, a rechazar todo lo que los aleje de la verdad de Cristo. Pero también hay una relevancia de las epístolas de la iglesia actual, ¿verdad? Entonces miramos la centralidad de Cristo en todas las cosas. Cuando miramos la centralidad de Cristo, es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces Pablo hace este énfasis o enfatiza en que Cristo es la cabeza de la iglesia y que todos los creyentes deben someterse a él, ¿verdad? Eso nosotros los podemos estudiar ahí en Colosenses 1:18, ¿no? Que lo especifica que él es la cabeza del cuerpo, ¿no? Que es la iglesia, y que él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces aquí nos está especificando la centralidad, pero también Cristo es el creador y sustentador de todas las cosas. Pablo destaca que Cristo, entonces, es el creador y el sustentador, y que todas las cosas existen en él, ¿no? O sea, en esta parte dice que nada hay fuera de él, sino que todo lo que hay, lo que existe, todo lo que nosotros podemos ver, las cosas que existen es en él, ¿no? Cuando analizamos el verso 16 y 17 de Colosenses, nos manifiestan que en él fueron creadas todas las cosas, como los cielos, ¿verdad? Y la tierra, ¿no? Y las cosas que hay en la tierra, que son visibles e invisibles, los tronos, dice, sean dominios, principados, potestades, todo lo creado por medio de él y para él, ¿no? Entonces, dice que en él, y o sea, él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Quiere decir que por él, ¿no? Quiere decir que por él es que existe, digamos, lo que hoy nosotros podemos contemplar. Eso en cuanto a la centralidad de esta carta, de la conclusión de esta carta, ¿verdad? Pero también especifica la exhortación a los creyentes a enfocarse en lo celestial. O sea que aparten su mirada de lo que puede verse superficialmente, y que pongan la mirada en lo celestial. ¿Cómo en qué? ¿Cómo en qué áreas? Como en poner su mirada en las cosas de arriba, ¿no? Como en buscar las cosas de arriba. Nosotros podemos mirar, por ejemplo, ahí en el capítulo 3, nos manifiesta estas partes, ¿verdad? Cuando Pablo exhorta a los creyentes a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Eso en el capítulo 3, 1 y 2 podemos analizar esta parte. Dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, viene esta exhortación en esta parte, es a fijarse, ¿no? A inclinar su mirada, es en Cristo, en el cielo, en buscar las cosas de arriba y no en la de la tierra. Es más, en la carta a los Hebreos manifiesta, dice, hay un versículo que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, exactamente en el capítulo 12, nosotros podemos encontrar estos versículos, ¿verdad? Entonces le dice, pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿no? Porque, gloria al Señor, esa era una parte de la exhortación del apóstol Pablo a esta iglesia en Colosas. Segunda parte de la exhortación que nosotros podemos encontrar es que no se preocuparan por las cosas terrenales. Entonces Pablo anima a los creyentes, a no preocuparse por las cosas terrenales, sino a enfocarse, ¿verdad? A enfocarse en ¿qué? Gloria al Señor Jesucristo, a enfocarse en lo celestial. Cuando nosotros miramos el verso 2 del capítulo 3 de Colosenses, dice, poned la mirada en las cosas de arriba. O sea, que quiten todo enfoque de esta tierra, ¿no? Porque el enfoque de esta tierra puede hacer apartar, digamos, el corazón del hombre. Por ejemplo, tenemos el salmista Asaf.
¿verdad? Capítulo 73 del libro de los Salmos, nos manifiesta, ¿verdad? Cuando él, digamos, puso su mirada en las cosas en la tierra, en las riquezas y todo, entonces él dice, se estaba apartando, entendió cuando se acercó, volvió su rostro a Dios, ¿verdad? Entonces aquí ya el apóstol está exhortando esta parte, o sea, que pongan su mirada en el reino de los cielos, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque si esta iglesia se seguía fijando en las cosas de la tierra, pues iban a fracasar, se iban a ir tras, digamos, las herejías, ¿no? Entonces aquí viene esta exhortación. Tenemos muchos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Como ejemplo el que acabo de mencionar del libro de los Salmos 73, es una ilustración muy clara de esta parte en cuanto a la exhortación. Pero también, gloria al Señor, exhorta, o mejor digamos en esta parte, a vivir con la nueva naturaleza que han recibido, ¿verdad? En la cual es en Cristo. Hay dos puntos importantes en la cual el apóstol Pablo los exhorta a vivir, digamos, en esa nueva vida que han recibido, como es a despojarse de la vieja naturaleza y a vestirse de la nueva naturaleza, ¿verdad? Que se renueva en conocimiento según la imagen de su creador, según Colosenses capítulo 3, verso 9-10. A no mentir, le manifiesta a no mentir, y gloria al Señor también a despojarse del viejo hombre, ¿verdad? Con sus hechos. Y en el verso 10 les especifica, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento. Entonces viene la exhortación a que, gloria al Señor, a que sean revestidos del nuevo, o sea, del nuevo hombre según la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no solamente a esa parte, sino a vivir como hijos de Dios. Entonces, en la nueva naturaleza que han recibido, el apóstol los exhorta a vivir como hijos de Dios, ¿verdad? Mostrando amor, compasión, humildad. Según Colosenses capítulo 3, verso 12, allí especifica a que deben vivir como hijos de Dios. Entonces dice como escogidos, hijos de Dios, santos, amados, ¿verdad? Entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre. Gloria al Señor Jesucristo. Hasta el verso 14 nosotros miramos que manda a la iglesia a soportando los unos a los otros, perdonando unos a otros. Dice alguno pues tiene queja contra otros, de manera que Cristo os perdonó. El apóstol Pablo les exhorta a esta iglesia, los manda a que ellos perdonen también de la misma manera en que Cristo os perdonó, porque esa es la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Como Cristo nos perdonó, así nosotros también debíamos perdonar. E igual la iglesia en Colosas tenían que perdonar, o sea, a vivir como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros de pronto estudiamos el verso 14 de este capítulo 3, dice también, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, ¿verdad? Que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, y especialmente a rechazar todo lo que los aleje de la verdad de Cristo. Entonces, esta era, digamos, en esta conclusión, el apóstol Pablo le está dando puntos importantes a la iglesia, a rechazar todo lo que los aleje de la verdad de Cristo, evitar las falsas enseñanzas. Por ejemplo, lo podemos encontrar en el capítulo 2, verso 8, y que no se dejaran llevar por las filosofías humanas, ¿verdad? Encontramos también el capítulo 2, verso 8 de Colosenses. Podemos encontrar a que les da dos especificaciones, ¿verdad? A evitar las falsas enseñanzas y a que no se dejaran llevar por las filosofías humanas. En la relevancia de la epístola para la iglesia actual es mantener a Cristo como centro, ¿verdad? Y evitar las desviaciones. Son partes importantes de esa conclusión que nos atañe a nosotros, que nos compete a nosotros, ¿verdad? A mantener a Cristo como el centro de todas las cosas y evitar las desviaciones
Entonces, para estas áreas nunca debemos quitar la mirada del reino de los cielos, y en este caso de nuestro Señor Jesucristo. De antemano, Dios los bendiga mucho, mis amados hermanos, profesor Marcos, Dios me lo bendiga mucho. Hasta aquí Dios nos ha ayudado y deseamos que Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes también. Dios los bendiga.